Erik Johansen había escalado montañas por toda Noruega, pero el sendero Hollow Ridge se sentía diferente. La advertencia en el inicio del sendero decía: termina antes del mirador. A mitad de camino, una presión mareante lo golpeó, seguida de sonidos extraños de respiración. Las rocas rodaron por su camino. Los árboles cayeron para bloquearlo. Cuando Erik finalmente logró pasar las barreras, lo que encontró en el valle escondido le hizo entender por qué nadie hablaba de este lugar. En las montañas remotas del norte de Noruega existe un sendero del que los lugareños se niegan a hablar. El sendero Hollow Ridge serpentea hacia un pico modesto, apenas unos cientos de metros de altura. Al inicio del sendero, un letrero desgastado muestra una advertencia misteriosa: termina antes del mirador. Erik Johansen había pasado 15 años conquistando los picos más desafiantes de Noruega. Cuando entró a una tienda de equipos de montañismo en Oslo, la voz del viejo tendero se redujo a un susurro al mencionar el sendero Hollow Ridge. El hombre no quiso dar detalles, simplemente sugirió que Erik eligiera otro destino. Erik llegó al inicio del sendero en una mañana fresca de otoño. Todo se sentía normal. El sendero estaba bien mantenido, claramente marcado. Los primeros 20 minutos pasaron sin incidentes. Entonces algo cambió. Erik había llegado al punto medio cuando su cabeza se sintió repentinamente liviana, como si alguien hubiera sacado el aire de sus pulmones. La presión alrededor de sus sienes se intensificó. Se apoyó contra un árbol, sus manos temblando. Fue entonces cuando comenzó el sonido. Grave y rítmico. Pulsaba en el aire, casi como respiración. Respiraciones profundas y medidas que venían de algún lugar adelante. El bosque se había quedado completamente silencioso. Ningún viento movía las ramas. Sin embargo, la respiración continuaba, constante e innegable. Erik sintió que se le erizó el vello del cuello. Dio pasos hacia adelante y el sonido se hizo más fuerte. Todos sus instintos le decían que se regresara. Pero Erik no había construido su reputación rindiéndose a la primera señal de incomodidad. Siguió adelante. La sensación de mareo se intensificó con cada paso. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Pero algo sobre la experiencia lo inquietó lo suficiente para regresar. Durante los siguientes días, Erik no podía dejar de pensar en Hollow Ridge. Empezó a preguntar en los pueblos locales. Fue pues entonces cuando descubrió que no estaba solo. Una mujer sueca le contó sobre su intento 2 meses antes. Se había sentido tan mareada en el punto medio que casi se había desmayado. Una pareja alemana mencionó los sonidos de respiración. Ellos también los habían escuchado, exactamente donde Erik los había oído. Todos tenían una historia, pero nadie había llegado al final del sendero. Erik encontraba extraño este hecho. La montaña no era alta, el sendero no era largo. Sin embargo, montañistas experimentados regresaban antes de llegar al mirador. Determinado a resolver el misterio, Erik regresó al día siguiente. Después de caminar un rato, encontró algo. Las rocas rodaron hacia más abajo, chocando por el sendero directamente frente a él. Rocas grandes, suficientes para crear una pila considerable bloqueando su camino. Escaló sobre la pila usando sus manos para jalarse sobre la barrera. Logró otros 50 metros antes de encontrar el siguiente obstáculo. Un árbol masivo yacía atravesado en el sendero. Pasó 20 minutos tratando de encontrar una manera de rodearlo. Finalmente, exhausto y frustrado, Erik regresó. Esa noche se sentó en una taberna del pueblo. Un hombre mayor en la mesa de al lado preguntó si Erik había estado intentando Hollow Ridge. Cuando Erik lo confirmó,
El viejo asintió lentamente. El hombre explicó que el sendero había sido oficialmente designado como no recomendado hace unos 15 años. Ninguna agencia del gobierno daría detalles sobre por qué. La decisión había llegado después de múltiples incidentes. Montañistas experimentando síntomas extraños, obstáculos repentinos apareciendo en senderos previamente despejados. Eric preguntó por qué no cerraban el sendero completamente. El viejo se encogió de hombros. Cerrarlo oficialmente requeriría una explicación. Durante las siguientes semanas, Hollow Ridge consumió los pensamientos de Eric. Lo investigó obsesivamente. Encontró menciones dispersas en foros de montañismo. Siempre la misma historia. Escaladores experimentados se advertían unos a otros. Aquellos que lo habían intentado hablaban en términos vagos sobre incomodidad, obstáculos, una sensación de que no eran bienvenidos ahí. Pero Eric no podía dejarlo ir. En su cuarto intento, Eric cambió su estrategia. Llegó antes del amanecer. Caminó con linterna frontal a través del bosque oscuro. Llegó al punto medio justo cuando la primera luz tocó el cielo. La sensación de mareo llegó como se esperaba. Los sonidos de respiración comenzaron a tiempo. Pero Eric siguió adelante. Su determinación era absoluta. Llegó a la pila de rocas. Era más grande que antes, como si hubiera crecido durante la noche. Del otro lado encontró el árbol caído. Nuevas ramas habían sido apiladas contra él, creando una barrera aún más formidable. Eric se abrió camino alrededor del árbol. Empujó a través de maleza espesa. Las espinas atraparon su piel, pero emergió del otro lado respirando fuertemente. El sendero se abrió a un pequeño claro. Más allá de él, Eric pudo ver hacia abajo algo que no debería existir. Un valle completamente oculto desde cualquier ángulo, anidado en un pliegue de la montaña. Eric dio un paso adelante y llegó al borde del claro. El suelo del valle estaba cubierto de flores, miles y miles de ellas, extendiéndose tanto como podía ver. Sus pétalos atrapaban la luz matutina de una manera que las hacía parecer brillar desde adentro. Una mujer mayor emergió de la línea de árboles. No parecía sorprendida de verlo. Entonces comenzó a hablar. Su familia, junto con otros aldeanos, había estado protegiendo este lugar por generaciones. El Valle de la Luz lo llamaban. Los sentimientos de mareo que Eric había experimentado no eran naturales. Ciertas plantas en el punto medio liberaban compuestos al aire. Nada peligroso. Solo lo suficiente para hacer que los escaladores se sintieran incómodos. Las rocas que caían, las barreras de árboles. Todo eso era mantenido por aldeanos que se turnaban vigilando el sendero. Alguna belleza era demasiado preciosa para compartir. Si se corriera la voz, los turistas llegarían en masa. Las flores serían pisoteadas, recogidas, destruidas. El valle se convertiría en solo otro mirador con estacionamiento y botes de basura. Eric miró sobre el valle una vez más. Era lo más hermoso que había visto jamás, y en ese momento entendió por qué los guardianes habían luchado tan duro para mantenerlo en secreto. Le hizo su promesa a la mujer mayor. Él cargaría este secreto por el resto de su vida. ¿Qué harías si descubrieras un lugar de belleza imposible que sería destruido si otros supieran de él? ¿Mantendrías el secreto o sería demasiado fuerte la necesidad de compartirlo?